En la inmensidad vacía del desierto, bajo un cielo lleno de estrellas, se desarrolla una historia de fe probada, de esperanza reavivada y del amor inquebrantable de una madre. Esta es la historia de Agar, su hijo Ismael, y su viaje por el desierto. Agar, una mujer egipcia, sirvienta en la casa de Abraham y Sarai. Ismael, nacido de la desesperación y destinado a la grandeza. Sarai, la esposa de Abraham, estéril y anhelando un hijo. Y Abraham, elegido por Dios, pero cegado por los deseos humanos. Sus vidas entrelazadas, sus destinos sellados por una promesa hecha y un pacto aún por cumplir. Génesis, el libro de los comienzos, prepara el escenario para esta conmovedora narración. Una historia tan antigua como el tiempo, que resuena a través de generaciones, recordándonos el poder perdurable de la fe y la compasión ilimitada de lo divino. El viento del desierto lleva sus susurros, sus llantos, sus oraciones. Escuchen atentamente, porque su historia es nuestra historia, un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir, para esperar y para encontrar consuelo frente a la adversidad. Abraham, elegido por Dios, llevaba una pesada promesa: convertirse en el padre de una gran nación. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, 1-2. Su esposa, Sarai, compartía el peso de este decreto divino. Sin embargo, los años se convirtieron en décadas, y su esperanza de tener un hijo parecía marchitarse bajo el sol abrasador del desierto. Jehová me ha impedido tener hijos, se lamentó a Abraham. Un plan comenzó a formarse, un plan impregnado de las costumbres de su tiempo, pero cargado de consecuencias imprevistas. Llégate a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Génesis 16, 2. Abraham, dividido entre la angustia de su esposa y la súplica silenciosa de su Dios, accedió. Depositó su fe en la solución de Sarai, sin darse cuenta del dolor que traería. Así comenzó una historia de dolor, un testimonio de las profundas consecuencias de las decisiones humanas tomadas a la sombra de las promesas divinas. Pasaron los años bajo la mirada implacable del sol del desierto. El vientre de Sarai permaneció vacío, un recordatorio constante de su anhelo insatisfecho. Su corazón, una vez lleno de sueños de maternidad, ahora albergaba una creciente amargura. Agar, joven y fuerte, se convirtió en un recipiente para los sueños rotos de Sarai. Llevaba el peso de sus esperanzas, una carga silenciosa que se hacía más pesada con cada luna que pasaba. Y entonces, un milagro floreció en el desierto. Agar concibió. Pero la alegría, cuando se entrelaza con la desesperación, puede agriarse rápidamente. La dinámica de poder cambió, y Sarai, una vez señora, se encontró cargada de envidia. El embarazo de Agar, un faro de esperanza, proyectaba una larga y oscura sombra sobre el corazón de Sarai. Las tiendas que una vez fueron reconfortantes, símbolos de familia y seguridad, se transformaron en campos de batalla de resentimientos tácitos y celos a fuego lento. Una tensión palpable se asentó sobre el campamento, un preludio sofocante de la tormenta que se gestaba dentro del alma de Sarai. Agar, llevando vida dentro de ella, se convirtió en un testimonio viviente de la percibida insuficiencia de Sarai. La alegría de la maternidad, experimentada indirectamente a través de Agar, se transformó en un cruel tormento para Sarai. Las escrituras nos dicen, y la afligió Sarai, y ella huyó de su presencia. Génesis 16, 6. Agar, una vez una posesión preciada, se convirtió en el chivo expiatorio de la amargura de Sarai. El peso de su embarazo, tanto físico como emocional, se volvió insoportable bajo el desprecio de su señora.
Impulsada por el miedo y la desesperación, Agar huyó al abrazo implacable del desierto. La vasta inmensidad reflejaba el vacío que le roía el alma. Sola, con solo el sol abrasador y el susurro del viento como compañeros, se embarcó en un viaje de supervivencia. Cada paso que daba, lejos del único hogar que había conocido, era un testimonio de su fuerza y una acusación silenciosa de la crueldad que se le había infligido. El desierto, indiferente a su difícil situación, se extendía ante ella, un obstáculo formidable y un santuario inesperado. La arena picaba los ojos de Agar, cada grano un pequeño espejo que reflejaba la inmensidad de su soledad. El peso de su hijo nonato, una vez fuente de silenciosa alegría, ahora se sentía como una piedra en su vientre, arrastrándola hacia la desesperación que brillaba en el horizonte. Había cambiado los confines de la tienda de Abraham por la prisión ilimitada del desierto. Los susurros del viento, que una vez llevaban promesas de una tierra lejana, ahora se burlaban de ella con su vacío. Cada respiración trabajosa era un testimonio de su menguante esperanza. Los recuerdos de las duras palabras de Sarai, cargadas de envidia y resentimiento, resonaban en los oídos de Agar. El dolor de la traición, de ser desechada como una vasija de barro rota, cortaba más profundo que las espinas que desgarraban su piel. Sin embargo, bajo el miedo y la desesperación, una chispa de desafío se encendió en el corazón de Agar. Llevaba vida dentro de ella, un testimonio de su resistencia, una promesa de que su historia, aunque marcada por el dolor, estaba lejos de terminar. El sol del desierto, un dios despiadado, golpeaba a Agar mientras tropezaba por la cegadora extensión. Su garganta, reseca y en carne viva, rogaba por una sola gota de agua. El niño dentro de ella, un recordatorio constante de su carga y su bendición, se movía inquieto. El miedo, agudo y frío, amenazaba con consumirla. ¿Qué sería de ella, una mujer embarazada sola en este desierto implacable? ¿Servirían sus huesos, blanqueados por el sol, como advertencia a otros que se atrevieran a desafiar a sus amos? Lágrimas, calientes y punzantes, trazaban caminos a través del polvo en sus mejillas. Gritó, un grito primario tragado por la vasta indiferencia del desierto. El Dios de Abraham, el Dios que había prometido grandeza, parecía distante, perdido en la neblina brillante de su desesperación. Pero incluso en las profundidades de su angustia, el instinto de una madre ardía con fuerza. Sobreviviría. Por su hijo, por la vida que crecía dentro de ella, encontraría la fuerza para soportar lo insoportable. Exhausta, Agar se desplomó junto a un manantial, cuya agua brillaba como un espejismo en el calor de la tarde. Su cuerpo, destrozado por la sed y la fatiga, pedía descanso. Pero era su espíritu, agobiado por la soledad y el miedo, el que anhelaba consuelo. Y entonces, una voz, suave como la brisa del desierto, pero clara como el cielo del desierto, rompió su desesperación. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Génesis 16:8. Levantó la vista, con la visión borrosa por las lágrimas y el cansancio. De pie ante ella, bañado en una luz que parecía emanar de su interior, estaba un ángel, un mensajero de lo divino. El miedo dio paso al asombro, y Agar, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, susurró: «Huyo de mi señora Sarai». La mirada del ángel, llena de una compasión que trascendía el entendimiento humano, se posó sobre ella. «Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Multiplicaré tanto tu descendencia, que no se podrá contar a causa de la multitud». Génesis 16, 9-10. En ese momento, en medio de la desolación y la desesperación, la esperanza floreció de nuevo. El Dios de Abraham, el Dios de su señora, era también su Dios.
Él había visto su sufrimiento, había oído sus llantos y no la había abandonado. Él era, como ella lo llamaría, el Roi, el Dios que me ve. Las palabras del ángel, cargadas de propósito divino, resonaron en la quietud del desierto. Agar, con el corazón aún latiéndole con fuerza por el encuentro, se aferró a ellas como un hombre que se ahoga se aferra a un salvavidas. He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¡Ismael! ¡Dios oye! El nombre en sí era un testimonio de la presencia divina que la había encontrado en las profundidades de su desesperación. Él sería un hombre fiero, proclamó el ángel, levantando la mano en bendición sobre su vientre. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en presencia de todos sus hermanos. Una ola de miedo, mezclada con una feroz protección maternal, invadió a Agar. Su hijo, marcado por el destino, recorrería un camino lleno de dificultades y conflictos. Sin embargo, en las palabras del ángel, también encontró un destello de esperanza. No estaría solo. Dios estaría con él, guiando sus pasos, protegiéndolo del daño. Agar, con el espíritu renovado por el encuentro, miró la vasta extensión del desierto. El sol poniente, un orbe de fuego que se hundía bajo el horizonte, pintaba las dunas de arena en tonos naranja, rojo y morado. Era un paisaje de belleza y brutalidad, un reflejo apropiado de la vida que le esperaba a su hijo. El encuentro con lo divino había alterado irrevocablemente a Agar. Ya no era simplemente una esclava fugitiva, una concubina desechada. Era Agar, elegida por Dios, a la que se le había confiado un papel vital en el desarrollo de su plan. El desierto, una vez símbolo de su aislamiento y desesperación, ahora vibraba con la promesa de un futuro entrelazado con lo divino. Ya no soy solo una sierva, soy Agar, elegida por Dios. Regresó al campamento de Abram, no con el arrastrar de pies derrotado de una sierva que regresa con su amo, sino con la tranquila dignidad de una mujer que había mirado al rostro de Dios y había salido transformada. El desprecio de Sarai, aunque seguía siendo una píldora amarga de tragar, ya no tenía el poder de romperla. Llevo dentro de mí no solo un niño, sino una profecía, una promesa que resuena a través de generaciones. El peso de ello se asentó sobre ella, no como una carga, sino como un manto, una responsabilidad sagrada que se le había confiado solo a ella. Criaría a Ismael para que fuera fuerte, ingenioso, para que enfrentara los desafíos que le esperaban con una fe inquebrantable. Él sería un testimonio del poder perdurable de la esperanza, un recordatorio viviente de que incluso en los entornos más duros, el amor de Dios podía florecer. La vida en el campamento de Abram era una delicada danza de tensiones tácitas y celos a fuego lento. Sarai, aunque resignada al regreso de Agar, no podía borrar la punzada de celos que le carcomía el corazón. Agar, siempre consciente de su precaria posición, se movía con una fuerza silenciosa, con la mirada fija en el horizonte, donde brillaba la promesa de un futuro diferente. Debo mantenerme fuerte, por el bien de Ismael. Pasaron los años, marcados por el ritmo del desierto. El sol abrasador, el viento cortante, la rara lluvia dadora de vida. Ismael creció, fuerte e ingenioso. Su risa resonaba por el campamento, un contrapunto discordante a los susurros apagados que seguían cada movimiento de su madre. Agar, sacando fuerzas de la fuente de fe que la había sostenido en el desierto, enseñó a su hijo a leer las señales del desierto, a encontrar sustento donde otros solo veían aridez. Ismael, recuerda las historias de nuestro pueblo, son historias de resistencia, de supervivencia contra todo pronóstico. Compartió con él las historias de su pueblo, tejiendo relatos de resistencia, de supervivencia contra todo pronóstico. Pero lo más importante es que le inculcó una fe inquebrantable en el Roi, el Dios que ve,
el Dios que oye, el Dios que no los había abandonado en su hora de necesidad. El Roy siempre está con nosotros, Ismael, nunca lo olvides. Ismael, marcado por el destino, enfrentaría pruebas y tribulaciones, pero las enfrentaría armado con el conocimiento de que no estaba solo. El amor de su madre y la presencia inquebrantable de lo divino serían su escudo y su guía. Pasaron los años, convirtiendo a Ismael de un niño juguetón en un joven, su risa, una vez constante en el campamento, ahora un eco fugaz. Las tiendas, desgastadas por el sol y el viento, se erguían como testigos silenciosos de la creciente tensión que se extendía entre Abram y Sarai. Mira ahora que Jehová me ha impedido tener hijos. La promesa, una vez un faro de esperanza, ahora se sentía como una broma cruel. Sarai, con el vientre aún estéril, se aferraba a la amargura que había echado raíces en su corazón. Su mirada se posó en Agar, su vientre hinchado con el segundo hijo de Abram, un recordatorio constante y doloroso de su propia insuficiencia percibida. Un plan comenzó a formarse en la mente de Sarai, un plan alimentado por la desesperación y la necesidad de control frente a la promesa aparentemente incumplida de Dios. Abram, dividido entre la angustia de su esposa y el pacto divino que consideraba sagrado, se encontró en una encrucijada. El peso de su decisión, pesado como las piedras que anclaban sus tiendas contra el viento del desierto, lo oprimía, amenazando con aplastar la frágil paz que mantenía unida a su familia. El sol del desierto caía con una intensidad implacable mientras Agar e Ismael, expulsados del campamento de Abram, caminaban hacia la neblina brillante. Cada paso que se alejaba del único hogar que habían conocido era una traición, una nueva herida en el ya pesado corazón de Agar. La risa que una vez había llenado sus días fue reemplazada por un pesado silencio, roto solo por los gemidos de sed y confusión de Ismael. Agar, con la garganta reseca y en carne viva, solo podía ofrecerle el escaso consuelo de su tacto, con la mano descansando protectoramente sobre su hombro. El peso de su exilio la oprimía, más pesado que el sol abrasador, más agudo que las espinas que desgarraban sus ropas. ¿La había olvidado él? ¿Había olvidado a Ismael, el niño marcado por el destino, ahora expulsado como una rama marchita? Había enfrentado dificultades antes, había conocido el aguijón de la envidia de Sarai, pero nunca se había sentido tan completamente sola, tan completamente abandonada. El Dios que una vez le había hablado en el desierto, que le había prometido un hijo y un futuro, ahora parecía distante, perdido en la vasta inmensidad que se extendía ante ellos. La dura realidad de su situación se asentó sobre Agar mientras los últimos vestigios de esperanza se marchitaban bajo el implacable sol del desierto. Su hijo, su amado Ismael, yacía jadeante en la tierra reseca, su pequeño cuerpo destrozado por la deshidratación, sus ojos suplicando un alivio que ella no podía proporcionar. La odre de agua, una vez llena de líquido vivificante, ahora yacía vacía, una cruel burla de su desesperada necesidad. La culpa, aguda y sofocante, constreñía la garganta de Agar. Había traído a su hijo a este páramo desolado, lo había condenado a este destino agonizante. Incapaz de soportar la visión de su sufrimiento, lo colocó bajo la escasa sombra de un arbusto raquítico, un escudo lamentable contra el sol despiadado. Luego, alejándose, lo suficiente para que sus gemidos no desgarraran su ya destrozada compostura, se desplomó sobre la arena ardiente. «No veré morir al niño», gritó, su voz un susurro ronco y quebrado perdido en la inmensidad del desierto. Lágrimas, calientes y pesadas, corrían por su rostro, mezclándose con el polvo para formar huellas fangosas en sus mejillas. En ese momento de absoluta desesperación, con la vida de su hijo desvaneciéndose ante sus ojos, Agar se rindió a su dolor.
Agar lloró, sus lágrimas una ofrenda amarga al desierto implacable. Cada sollozo la desgarraba, un testimonio de la profundidad de su desesperación. Había rogado por la muerte, un final rápido al sufrimiento de su hijo y a su propia existencia cargada de culpa. Pero el Roy, el Dios que ve, tenía otros planes. ¿Qué te aflige, Agar? La voz, suave pero insistente, penetró su angustia. No se atrevía a levantar la vista, temiendo que la visión del ángel, un cruel recordatorio de promesas pasadas y traiciones presentes, hiciera añicos los frágiles restos de su cordura. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Le indicó que levantara al niño, que lo abrazara, porque estaba destinado a la grandeza. Mientras Agar acunaba a Ismael en sus brazos, su cuerpo inerte un peso ardiente contra su pecho, notó un cambio en el paisaje. Un manantial, su agua clara y fresca, brotaba de la tierra reseca, un testimonio del poder vivificante de lo divino. El agua, un regalo de El Roy, fluyó sobre los labios de Ismael, reviviendo su cuerpo reseco y reavivando la chispa de esperanza que casi se había extinguido en el corazón de Agar. Observó, con lágrimas de gratitud mezclándose con el polvo en sus mejillas, cómo el pecho de su hijo subía y bajaba con el ritmo constante de la vida restaurada. «Yo lo multiplicaré en gran manera», declaró, su voz resonando con autoridad divina. Agar, humilde y asombrada por la magnitud de la misericordia de Dios, se dedicó a cumplir su parte en este pacto sagrado. Criaría a Ismael para que fuera fuerte, ingenioso y siempre consciente de la presencia de El Roy en sus vidas. Y así sobrevivieron, madre e hijo, unidos por un vínculo inquebrantable forjado en el crisol del exilio y la desesperación. El desierto, una vez símbolo de su abandono, se convirtió en su santuario, un testimonio del poder perdurable de la fe y la compasión ilimitada del Dios que ve, el Dios que oye, el Dios que nunca abandona a sus hijos. La historia de Agar e Ismael, grabada contra el telón de fondo del desierto, trasciende el tiempo. Habla de la capacidad humana de resiliencia, la fuerza inquebrantable que se encuentra frente a la adversidad. El suyo es un viaje de fe, probado por la duda, templado por las dificultades y, en última instancia, triunfante por la intervención divina. Agar, una vez una sirvienta olvidada, emerge como un faro de fuerza, su historia un testimonio perdurable del poder del amor de una madre. Enfrentó el exilio, confrontó la desesperación y, sin embargo, en su hora más oscura, encontró consuelo en El Roy, el Dios que la vio, escuchó sus súplicas y, en última instancia, redimió su sufrimiento. Ismael, marcado por el destino, soportó el peso de su linaje con una fortaleza nacida de las dificultades. Se convirtió en un hábil arquero, un maestro de la supervivencia, su vida, un cumplimiento de la profecía pronunciada sobre él en el desierto. Su historia, un capítulo conmovedor en el gran tapiz de la fe, nos recuerda que incluso frente a probabilidades abrumadoras, la esperanza permanece. Nos susurra que cuando nos sentimos más solos, más olvidados, El Roy nos ve, escucha nuestros llantos y camina a nuestro lado, guiando nuestros pasos hacia un futuro grabado con su promesa. Porque en palabras del salmista, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.